Pero el proyecto, lo trascendente, señor presidente, es que pone sobre la mesa qué está pasando con la formación de residentes, de especialistas médicos en el país. Y este entonces es un tema que no está todavía acabado en el debate y mucho menos en su solución, porque todavía en nuestro país la formación de los médicos residentes no está debidamente coordinada con la cantidad de especialistas que necesitamos ni con los procesos de descentralización que también son importantes en nuestro país. Entonces tenemos muchas veces entidades que están formando médicos especialistas, pero que no han acreditado la calificación suficiente para hacerla. Tampoco hay un plan del Ministerio de Salud para que los campos clínicos, que son los hospitales, los institutos donde se forman los médicos, tengan la calificación suficiente para asegurar que los especialistas que egresan tengan la calificación que necesitamos en nuestro país. Tampoco se diseña un plan para ver cuántos médicos especialistas necesitamos, en qué lugares del país tienen que estar. Hay una total desarticulación entre la formación de médicos residentes y las necesidades de salud pública que tenemos en nuestro país. Creo que este proyecto, en todo caso, abre un debate que la Comisión de Salud tendrá que asumirlo sobre la necesidad de contribuir de manera más decidida a una planificación sobre la cantidad de especialistas que necesitamos en función de las necesidades que tiene este país y que en este momento es absolutamente deficiente. Tenemos provincias enteras sin un solo especialista en el país. Tenemos regiones donde... Para que culmine, por favor. Donde la cantidad de campos clínicos es absolutamente ineficiente. Entonces tenemos que una gran mayoría de los profesionales que se forman en las provincias tienen que venir hasta Lima para rotar en los hospitales y no encuentran muchas veces cupo donde formarse. Este es un tema que está absolutamente inconcluso. Me parece que la incorporación del Instituto Médico Legal va a ayudar ciertamente para que este tema empiece a resolverse, pero dentro de una agenda mucho más extensa que sigue estando pendiente, no solo para los médicos, sino para los distintos profesionales de la salud que se especializan. Culmine, por favor, señor. Concluir, señor presidente, y que necesitan que el Estado actúe de manera mucho más decidida en la planificación de la cantidad y la distribución de los especialistas en el país. Gracias, señor presidente. Congresista Arce, 2 minutos, Nuevo Perú. Gracias, señor presidente. Mencionar que este proyecto es muy importante para considerar a los médicos, especialistas en el tema de medicina legal y que el residentado pueda ser desarrollado a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Señor presidente, nosotros hemos sido testigos en diferentes comisiones, inclusive en la Comisión de Presupuesto, que hay un serio problema con los médicos especialistas en medicina legal por una postergación en el sistema. Generalmente los médicos están asociados al tema del Ministerio de Salud o de repente al Ministerio de Trabajo con el tema de salud. Para poder tener el residentado médico y poder acceder a la justicia, los principales casos más emblemáticos como son los temas de feminicidio. Medicina legal es preponderante, inclusive en casos de violación. Requerimos el alto nivel profesional de los médicos para que se pueda diagnosticar, se pueda hacer el análisis correspondiente y con esto sea la prueba suficiente para sancionar de la manera más drástica casos de violación, casos de feminicidio y diferentes crímenes que la gente está demandando justicia. Por ende, es importante que el Estado peruano invierta, que mejore sus competencias, que mejore sus capacidades. ¿Cuántos casos tenemos cada día viendo en los medios de comunicación en esta lucha contra la violencia contra la mujer, contra las violaciones sexuales, contra los feminicidios? Es importante el rol de medicina legal y por ende todavía queda una tarea pendiente desde el Congreso de la República para fortalecer la institucionalidad. Para terminar, señor presidente, evidentemente desde la bancada del Nuevo Perú respaldamos este proyecto de ley que ayude a fortalecer la institucionalidad de este. ¿Quieres saber por qué es mejor pagar con Visa? Porque no tienes que comparar precios en diferentes tiendas cuando tienes el seguro de protección de precio de Visa. Si compras algo y lo ves más barato, Visa te podría reembolsar la diferencia. Tú quieres comprar simple. El residentado médico es el nombre con lo que se conoce a los médicos que están haciendo la especialidad.
es decir, estudian 3 años ya después de graduados como médicos cirujanos para especializarse, que es distinto al SERUM, que es una actividad obligatoria que hacen los médicos recientemente graduados como médicos generales. Entonces, existe una ley de residentado médico de autoría del doctor Tapia, que muy bien ha planteado los derechos y las normas que deben de regir a los residentes. Sin embargo, creo de manera involuntaria se excluyó de esta ley a los médicos que pertenecen al Instituto de Medicina Legal. Es importantísimo seguir formando médicos legistas en el país y por eso que ahora hay que incluirlos a ellos corrigiendo esta ley para que puedan seguir con la formación de médicos legistas. Nuestra bancada, si me piden una interrupción, la congresista Karina Beteta, sí, disculpe. Interrupción, la congresista Beteta. Gracias, presidente. Debo de felicitar a este Parlamento y al presidente de la Comisión de Salud y al congresista que ha presentado el proyecto de ley. Es hacer justicia realmente con un sector del profesional médico que ha quedado aislado, seguramente de manera involuntaria, pero siempre es bueno resaltar que en una democracia todas estas evidencias podemos corregir y estamos a tiempo, y hoy el Congreso haya puesto en debate este proyecto justamente porque están contra el tiempo. Si hoy no aprobamos este proyecto de ley, corre el riesgo de los médicos que trabajan como médicos legistas en diferentes partes del país, no tendrían la oportunidad de tener esta especialidad y hacer el residentado. Debo de saludar, presidente, por este proyecto de ley que se ha puesto en debate y por supuesto que también nosotros como bancada estaremos respaldando unánimemente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Cómo no, congresista Vázquez puede culminar. Para terminar nomás, presidente, entonces yo creo que además de un acto de justicia con los médicos que quieren ser especialistas en esta rama, yo creo que el país necesita de estos profesionales que se sigan formando para ponerlos al servicio de la población. Muchas gracias, presidente. Finalmente nuestra bancada respaldará también unánimemente este proyecto. Perfecto, muchas gracias. Congresista Narváez, entonces, para... Gracias, presidente. Habiéndose agotado el debate, pido la votación de este proyecto de ley y invoco a todos los parlamentarios que apoyemos porque este es en bien de la medicina. Muchas gracias. Perfecto. Señor congresista, sírvanse registrar su asistencia para proceder a votar. Bien, se procede a registrar la asistencia en estos momentos para poder votar sobre este proyecto de ley, el 1603, un trabajo conjunto de la Comisión de Salud y Constitución, con el cual se propone modificar los artículos 4 y 8 de la Ley 30.453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico SINAREME. Es importante resaltar la intervención de la congresista Luz Salgado, quien trató el tema de los pacientes del INPE. Ella, quien ha visitado en reiteradas ocasiones los diferentes penales del país, pues ha encontrado que hace falta médicos y medicinas en estos lugares, en las diferentes cárceles. Es por ello que en uno de los momentos de su visita, pues le solicitaron, ¿no?, la necesidad de que se cuenten con médicos en estos lugares de SERUM, para que puedan también de una u otra forma aprender de las diferentes enfermedades que se dan en lugares hacinados, como son las cárceles de nuestro país. Es por ello que instó a también incluir, ¿no?, a los médicos del SERUM para que puedan también de esta forma pues participar atendiendo a los pacientes que se encuentran en las cárceles, en los diferentes penales del Perú. Hay que recordar, hay que resaltar que la congresista Luz Salgado ha visitado en reiteradas ocasiones los diferentes penales de diferentes centros del país, y es importante sin duda, como ella bien resaltó, la participación de médicos del SERUM. Para proceder a votar. ¿Quién? Congresista del Águila, no, congresista Lizana, Letona. Hola, amigo, ¿cómo estamos?
el Congreso de la República, preocupado y también por la salud de la ciudadanía, Vamos a cerrar el registro de ha asistencia. tratado este tema. Han registrado su asistencia 100 señores congresistas al voto. Como les narramos anteriormente, pues el Congreso de la República, comprometido también con la salud de la ciudadanía, pues ha visto este y otros temas que tienen que ver mucho con la manera como mejorar el Sistema Nacional de Residentado Médico, el SINAREME. Es por ello que con esta ley, con este proyecto de ley, el 1603, trae otra compresa. Constitutoria, publicado en el portal del Congreso el 18 de enero del presente año. También de la Comisión de Constitución, un dictamen por unanimidad que recomienda inhibirse, publicado en el portal del Congreso el 15 de noviembre del año pasado, el 2017. El Consejo Directivo, en sesión del 7 de marzo del presente año, tomó conocimiento de estos dictámenes y los incluyó Reategui, en la orden del día. Melgarejo, Moisés, vamos a proceder a votar con esta vía Vicencio. Vamos a proceder a cerrar la votación. ¿Cerrar la votación? Han votado a favor 98 señores congresistas, en contra 0, 0 abstención más. Congresista Guía, verde. Congresista Mulder. Congresista Mulder, para que registre su voto. Verde, verde. 100 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. Congresista Narváez. Congresista Narváez. Audio, por favor, al congresista Narváez. Ha sido aprobado en primera instancia, entonces, este proyecto de ley. Gracias, presidente. También quiero agradecer a todos los congresistas por el respaldo masivo de esta importante iniciativa de ley y por la importancia pido la exoneración de la segunda votación, presidente. Entiendo que es por la urgencia de la aplicación de la norma, ¿no es cierto? Ok. Por la urgencia, sí, gracias. Perfecto. Con la misma asistencia vamos a proceder a votar el pedido del presidente de la Comisión de Salud para exonerar de segunda votación la presente dictamen. Al voto. Al voto, entonces, la exoneración de la segunda votación del proyecto 1603. Estamos observando, entonces, la votación de cada uno de los congresistas luego de haber escuchado al congresista Eloy Narváez Soto, quien ha expuesto en torno a este proyecto de ley, así como también pues, el pedido que ha hecho de la exoneración. Recordemos que en primera votación fue aprobado por unanimidad. Ahora estamos esperando la exoneración de esta segunda votación y con esto pues estaría aprobado este proyecto de ley, el 1603, para modificar los artículos 4 y 8 de la ley 30453, ley del Sistema Nacional de Residentado Médico, SINAREME. Suena la campana entonces de votación. Vamos a hacer un repaso de lo que se ha votado hace unos momentos, que ha sido por insistencia. Por favor, proceder a votar. Congresista Castro, Andrade. La autógrafa observada por el presidente. Andrade. Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Lombardi. Congresista Olaechea. Mulder. García Belaunde. Ok, vamos a proceder a cerrar la votación. Congresista Castro y congresista Lombardi. Bien, cierra votación.
Han votado a favor 98 señores congresistas, en contra 0, 0 abstención. Más, congresista García. Verde. Verde. Congresista Guía. Verde. Congresista Mulder. Verde. 101 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado por unanimidad la exoneración de segunda votación. Siguiente y último tema ante el receso, por favor, señor relator. Insistencia de los proyectos de ley 1862 y 2158 de la Comisión de Trabajo. Ley de la carrera del trabajador judicial. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Trabajo, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República. Tiene la palabra el congresista Apaza Ordóñez, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Señor presidente, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República sus observaciones al autógrafo de ley de la carrera de trabajador judicial que el Pleno del Congreso aprobó en su sesión plenaria del 13 de diciembre del 2017. Con fecha 21 de febrero se registra en el área del trámite documentario el ingreso de la observación al autógrafo por parte del Poder Ejecutivo. El documento fue remitido a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social para su estudio y dictamen mediante el decreto de envío del 22 de febrero del 2018. Con arreglo al artículo 108 de la Constitución y conforme al artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República, las observaciones se tramitan como cualquier proposición y corren al expediente que dio origen a la ley observada. Dicho expediente acumula los proyectos de ley 1862-2017, 2158-217 CR. La observación al autógrafo de la ley de la carrera del trabajador judicial remitida por el Poder Ejecutivo. Presente una observación general respecto a la propuesta de la autógrafa de pretender excluir a los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial de las disposiciones contenidas en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y por consiguiente excluir a la entidad y sus servidores del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Luego presenta observaciones también en las siguientes principales materias. A. Fundamento de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial. B. Especialización de las labores de trabajadores del Poder Judicial. C. Autonomía de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial. D. Progresión de la carrera. E. Negociación colectiva y régimen disciplinario y otro. F. Elaboración de la ley de escala remunerativa de los trabajadores de la carrera judicial. G. Tránsitos y régimen de la ley del servicio civil e inviabilidad de la exclusión de la ley del servicio civil. H. Costo de la implementación de la medida legislativa. J. Sobre el régimen disciplinario de los trabajadores judiciales en la autógrafa. La exclusión de los trabajadores del Poder Judicial de los alcances de la ley del servicio civil y la necesidad de un régimen especial es por A. Especialización de las labores de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que deben estar en el régimen laboral distinto a la ley del servicio civil. B. Autonomía de la función jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial. Las facultades otorgadas a la Autoridad Nacional del Servicio Civil colisionan con aquellos que son de competencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como órgano autónomo del Gobierno sobre el cual recaen las funciones administrativas y las atribuciones que reconoce el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. C. Progresión en la carrera de la cuarta disposición final de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, impide el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial pueda realizar la administración oportuna del talento humano y la supedita a la aprobación de las autoridades de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, lo cual importa una grave interferencia a la autonomía e independencia de un poder del Estado como es el Poder Judicial. Las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo sobre la ley comentada han sido revisadas de manera acuciosa y objetiva por la Comisión,
solo se agrega un párrafo en el artículo 42 de la autógrafa, quedando redactado el texto como sigue. Artículo 42, señor presidente. Ámbito de aplicación. El procedimiento disciplinario se aplicará al trabajador de la carrera judicial cuando incurre en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional. La Oficina de Control de la Magistratura es competente para conocer el procedimiento disciplinario de los trabajadores jurisdiccionales, el cual se rige conforme a las normas establecidas en el reglamento disciplinario de los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial, RA número 227009 del Poder Judicial, Reglamento de Organización y Funciones del RA 242-2015. Asimismo, como la CEI del Poder Judicial, en el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios RA número 243-2015. Por lo expuesto, señor presidente y colegas parlamentarios, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del dictamen de insistencia ante la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, conforme lo establece el Acuerdo 08203 del 2004, Consejo CR, respecto a un dictamen de insistencia. Es todo cuanto puedo informar, invocando a los colegas parlamentarios para que sirvan a acompañarnos con su aprobación, ya que los trabajadores del Poder Judicial necesitan urgentemente su ley propia y, por tanto, desde ya les agradecemos, señor presidente, por esta anuencia. Gracias. Estaba terminando, pero ya acabó. La primera oradora es la congresista Aramayo. Este proyecto ha sido aprobado por unanimidad, 2 minutos por bancada. Pide una interrupción el congresista del Castillo. Si usted lo permite, el congresista del Castillo tiene la interrupción. Gracias, congresista Aramayo. Una pregunta al presidente de la comisión. ¿Cuál es la relación de los trabajadores del Poder Judicial con la Oficina de Control de Magistratura? Me parece que especialmente me refiero a los que trabajan en el área jurisdiccional, porque hay otros que pueden estar en el área administrativa. Entonces, los trabajadores del Poder Judicial que atienden el área jurisdiccional, ¿cuál es su relación con OCMA? Creo que esto es un punto muy importante en esta ley y quisiera, por favor, si nos puede ilustrar para poder después participar en el debate. Cómo no, congresista del Castillo. Tenía la palabra congresista Aramayo. Solamente dejar constancia que el presidente de la comisión ha señalado que se ha acogido a la observación relacionada a los trabajadores y la OCMA que planteó el Ejecutivo, ¿ya? Y están insistiendo en la otra parte. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Señor presidente, la Ley de Carrera del Trabajador Judicial, como usted lo ha dicho, fue aprobada por este Pleno del Congreso el pasado 13 de diciembre del año 2017, casi ya 3 meses, con el apoyo de todas las bancadas por tratarse de la primera ley del trabajador judicial y que beneficia a 13.000 trabajadores jurisdiccionales y 11.000 trabajadores administrativos de nuestro Poder Judicial. Como usted lo ha dicho también y lo ha dicho el presidente de la Comisión de Trabajo, esta es una norma esperada por los trabajadores porque va a incidir directamente en los justiciables y en el sistema de administración de justicia de nuestro país. Los trabajadores jurisdiccionales realizan una labor absolutamente importante. Y es que hemos acogido las resoluciones del Tribunal Constitucional para la exclusión de los mismos de la ley Servir. Es la exclusividad, el tiempo que le dedican a la norma y la especialización. Quienes hacen los autos admisorios, quienes proyectan las sentencias, no lo hace otra persona que no sea el trabajador jurisdiccional. Sin embargo, señor presidente, esta autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo el pasado 21 de febrero de este año. ¿Y qué ha logrado con eso? Solamente retrasar un anhelo y una aspiración de años de los mencionados trabajadores. El argumento básico es el desconocimiento de la oficina de la OCMA, que era lo que preguntaba el congresista Jorge del Castillo. ¿Cuál es la competencia de la OCMA respecto a los trabajadores? Acá hay un conjunto de vulnerabilidades que nosotros podríamos evidenciar, señor presidente. La realidad de los trabajadores del Poder Judicial, además de recibir sueldos bajísimos, paupérrimos, y podríamos compararlos.
Mientras un magistrado percibe entre 15.000 y 25.000 nuevos soles, un trabajador que le dedique el mismo tiempo y el mismo esfuerzo percibe entre 1.700 soles y 2.800 soles. Si lo ponemos porcentualmente, percibe entre el 4.6% de la remuneración mínima y el 11.2% de la remuneración máxima. Fíjense ustedes la brecha remunerativa que existe entre los magistrados y los trabajadores. Pero además, señor presidente, es que están sujetos a un doble mecanismo de sanción y cada uno corre por cuerda separada. Por un lado, la primera cuerda son sujetos de un procedimiento administrativo sancionador regulado por un reglamento interno de trabajo que asume el órgano administrativo del Poder Judicial al que se hace referencia en el artículo 42 que ha dado lectura el presidente de la Comisión. Procesos seguidos por incumplimiento de funciones de carácter netamente administrativo, como por ejemplo, incumplir el horario de trabajo, ausentarse en horas de trabajo de manera injustificada, no usar el uniforme institucional, eso ve el tema administrativo. Y además son procesados vía un proceso sancionador de la Oficina del Control de la Magistratura. Minuto adicional para Culmire. Le agradeceré que sean dos, presidente. Además son procesados vía procedimiento sancionador de la OJMA, de conformidad al artículo 102 del texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual dispone: la Oficina de Control de la Magistratura tiene por objeto investigar regularmente la conducta funcional. Y cuando se refiere a la conducta funcional es la idoneidad, el desempeño de los magistrados y los auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial. Asimismo, señor presidente, en la resolución administrativa 242 del año 2015, que aprueba el reglamento de organización de funciones de la OCMA, el Poder Judicial establece en el artículo primero que la actividad de control de los auxiliares jurisdiccionales es por responsabilidad funcional de carácter jurisdiccional. Por lo que la actividad de control desplegada por la OJMA, que era una preocupación de muchos colegas congresistas, sobre los auxiliares jurisdiccionales y personal administrativo, se ciñe a actos u omisiones por ley que configuran supuestos referidos a su responsabilidad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Minuto final. Trámite, cuando las resoluciones, cuando el trabajador entorpece el proceso judicial. Eso es conocido por la Oficina de Control de la Magistratura. Por este motivo, señor presidente, consideramos que la autógrafa no desconoce en lo absoluto, no afecta, no debilita, no disminuye la competencia de la OJMA para ejercer la actividad de control por inconducta funcional del personal jurisdiccional. Señor presidente, pido a la representación nacional por un acto de justicia con los trabajadores del Poder Judicial que esperan años la aprobación de esta norma, podamos ratificar la voluntad del Congreso que se dio en diciembre del año pasado y podamos insistir para darles justicia a los trabajadores judiciales. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, congresista. Finalmente, el congresista pasa. ¿O alguien me ha pedido más la palabra? No. No. Congresista pasa. Había una inquietud que había planteado también el congresista del Castillo para que la pueda resolver. Ahí creo que le va a hacer la consulta. Con el debido respeto al colega del Castillo, tenemos que las cosas respecto a los administrativos y a los de carácter jurisdiccional son unos los que tienen que ver simplemente con circunstancias que nada tienen que ver con el manejo judicial, como pueden ser mesa de partes, portería, chofer, etcétera. Y el otro es decir jurisdiccional, las personas que tienen que estar vinculadas íntimamente con el quehacer de administración de justicia. Y con lo que ha manifestado la colega Aramayo, yo creo que es la claridad suficiente. Entendido este hecho, sugiero de que se lleve a la votación, señor presidente. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Trabajo. Vamos a proceder a registrar la sentencia para votar la insistencia en el dictamen que ha sido sustentado. Cabe recordar que se requiere de la mitad más uno del número legal de congresistas, según lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del reglamento. Registrar asistencia para proceder a votar, por favor. Se registra asistencia entonces para votar la insistencia de los proyectos
1862 y 2158, Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, que ha expuesto el congresista Apasa Ordóñez. Luego también ha hecho uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo y también en algún momento el congresista Jorge del Castillo, quien pues pidió una aclaración en torno al tema que se estaba tratando, que se estaba explicando. Es importante resaltar que este es el último tema de esta primera parte de la sesión, porque luego se va a pasar al receso para continuar por la tarde con los demás dictámenes, con los demás proyectos de ley que se van a tener que analizar, que debatir y poder observar. Todavía aún quedan pendientes diferentes dictámenes como de fiscalización, el proyecto de ley 1810, que propone como requisito para laborar en el sector público no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del terrorismo, una iniciativa de Fuerza Popular de la Comisión de Fiscalización, un dictamen por unanimidad que recomienda la aprobación de la proposición en sus términos, publicado en el portal del Congreso el 13 de noviembre del año pasado, 2017. También el proyecto de ley que falta aún ver y que se va a observar posteriormente, pues luego del receso, que se va a dar en unos minutos.